Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Este programa es presentado por Protecno, Caldi Café, Posada Amada Mía, 12 Donas, Black Rhino Cigars. A partir de este momento comienza Respira Libre con la doctora Sajitza Mariño. Bienvenidos a su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, el primer programa de salud de TNO Radio. Llegamos a ustedes gracias siempre, nuestro fundador, que siempre estará con nosotros guiándonos, Rafael Casela. Producción y dirección de la radio, Carolyn Méndez. El productor de nuestro programa Respira Libre, Andy Morillo, y quien les habla, Sajitza Amarillo. Quédense con nosotros, disfruten de estas 3 horas de programa con secciones fijas y con entrevistas de salud y calidad de vida. Quédense. Vamos a una pausa y ya regresamos. Inicio del corte programado para publicidad. Saca tus neuronas de cuarentena. Posa Estudio Creativo pone a tu disposición todas las herramientas tecnológicas para que termines la cuarentena ampliando tu portafolio profesional. Clases interactivas en vivo por Zoom. Puedes ver Premiere, Photoshop, Illustrator, Audition e InDesign, entre otras aplicaciones. Todos nuestros cursos disponen de la certificación internacional de Adobe. Aprovecha el tiempo al máximo. Comunicacionvisual.com o Posa Estudio en todas las redes sociales. Fin del corte programado para publicidad. Regresamos con Respira Libre. Y estamos con nuestra primera entrevista de salud, el doctor Josely Torres, médico venezolano, pediatra e inmunólogo, expresidente actual de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, que nos va a hablar acerca de sus actividades. Bienvenidos a su espacio de entrevistas con Respira Libre, nuestra sección de salud, y hoy muy feliz nos encontramos en Miami hablando con nuestro inmunólogo de Respira Libre Caracas, el doctor Josely Torres. Encantada de poderlo entrevistar aquí, con la oportunidad de que nos cuente que fue traído por un laboratorio especialmente para un medicamento que está por salir. Así que quiero que Josely, darle la bienvenida y por supuesto esta que es su casa, que nos cuente en este primer bloque acerca de ese medicamento y después de las cosas nuevas que aparecieron con el Congreso de Inmunología en Venezuela. Bienvenido, Josely. Muchísimas gracias, Sajitza, de verdad que gracias por la oportunidad y bueno, perfecto, por supuesto, aquí disfrutando de este maravilloso clima que estamos aquí con este calorcito en Miami. Y bueno, nada, pues sí, vine invitado por la gente del grupo Ferrer Lab. Ellos están haciendo varias cosas interesantes, pero están trabajando muy de cerca con nosotros en una medicación que existe hace mucho tiempo aquí en Estados Unidos, que se llama, que es clorfenidamina con xilitol. El xilitol es un medicamento natural que se ha utilizado por mucho tiempo para ayudar a mejorar un poco lo que es la parte inflamatoria a nivel de la mucosa. De hecho, hay algunos trabajos, una tesis que yo asesoré incluso en el Hospital Domingo Luciani en Caracas sobre el uso del xilitol. Sin embargo, ellos decidieron mezclarlo con clorfenidamina. Entonces, inicialmente empezamos a trabajar con esto, con el tema de la rinitis, y de verdad que vimos una efectividad importantísima, muy importante los resultados que vimos, que los publicamos aproximadamente hace como 4 meses. Se publicó en la revista Curious y fue muy interesante el resultado. Pero lo más interesante de todo es que empezamos a utilizarlo
en COVID. Entonces, una de las cosas interesantísimas que surgió de esto es que efectivamente mejora lo que es la parte de la anosmia, ¿no? Que es una de las cosas más importantes y la que gente se queja, que queda mucho tiempo después con la anosmia, y esto ayudó enormemente a estos pacientes. También los ayudó a recuperar, entre otras cosas, la mezcla de clorfeniramina con el xilitol ayuda a disminuir lo que es la carga viral, la entrada del virus a la célula a través de la mucosa respiratoria, y eso ayudó a estos pacientes. De hecho, hicimos un estudio que también se publicó, ese sí se publicó hace un poquito menos, hace como 2 meses, también en la misma revista Curious, en la que vimos unos casos, fueron más o menos, se publicaron 26 casos de Venezuela, más o menos. Ahorita estamos trabajando en una publicación un poquito más grande, incluso multicéntrica, porque están utilizando pacientes de aquí de Miami, pacientes de República Dominicana, donde también está el producto introduciéndose, y los pacientes que estuvimos en Venezuela. Y evidenciaron que había una respuesta muy importante. Los pacientes que utilizaron el medicamento pues mejoraron mucho más rápido que los que no lo utilizaron, y aparentemente la anosmia duró muchísimo menos tiempo en los pacientes que utilizaron la medicación que en los que no la utilizaron. Entonces es algo importante, sobre todo para estos pacientes que quedan con este síndrome o con esta anosmia durante tanto tiempo. Hay pacientes que tienen hasta 3 y 4 meses con esto, y bueno, tú lo sabes mejor que yo, que manejas esa parte de otorrino, y es algo que lo que se quejan muchísimo los pacientes, lamentablemente. Sí, aquí aprovecho la oportunidad de que le voy a decir al doctor Roseli que vamos a introducirnos dentro de ese estudio, porque nosotros estamos aplicando lo que es el láser directamente en la mucosa para desinflamar, y hemos visto unos resultados extraordinarios, y ahora que ya sí van a estar un poquito más ya saliendo al mercado de este medicamento, ya sí podremos trabajar en conjunto, así que esperemos poderle dar después. Seguro que sí. De hecho ya está aprobado en República Dominicana. En Venezuela falta todavía un poquitico para el proceso que se apruebe, pero por lo menos en Dominicana y obviamente en Estados Unidos ya está totalmente disponible en el mercado. Así que bueno, así estaremos. Y con respecto, sobre todo para que la gente también, hablando un poquito de lo que es de la anosmia y el mecanismo, ¿no? Hablando sobre cómo el tropismo del adenovirus va hacia el bulbo olfatorio, y definitivamente en esas raíces nerviosas la inflamación es lo que hace que el xilitol, pues páralo. Ay, qué chévere estuvo eso. Bulbo olfatorio, entonces la inflamación, tanto las terminaciones nerviosas como el bulbo, son las que originan esta pérdida de olfato, y que también puede ser lo que son las parosmias y las fantosmias. Con respecto a esto, que ¿has tenido algún resultado del medicamento con las parosmias y las fantosmias, o solamente con la anosmia? Realmente sí, con todo este síndrome que implica cambios en lo que es la parte olfatoria, han habido cambios importantes. El paciente ha dicho que tiene mejoría tanto de la anosmia como de las parosmias. Sobre todo tuvimos un paciente que tenía 3 meses con la anosmia, impresionante, y después entonces de 3 meses con tratamientos tradicionales empezó a tener parosmia, y le colocamos el medicamento y en 2 semanas mejoró. También tuvimos una paciente que, por cierto, es colega, es una de las ginecólogas que trabaja conmigo, que ella tuvo la anosmia, más que anosmia, ella tuvo también fue parosmia, le duró bastante tiempo, ya estaba, decía, bueno, ya yo me recuperé, me siento bien, respiro bien, todo bien, pero no huelo nada y la comida me sabía horrible, no me sabía nada, y le colocamos el medicamento impresionante, en 1 semana mejoró enormemente, al punto de que, bueno, ya está oliendo casi 100% normal. Bueno, es definitivo, vamos a hacer este estudio en conjunto, porque nosotros hemos obtenido resultados excelentes con el láser en la mucosa nasal, sobre todo en la parte olfatoria, y lo combinamos con algo de terapia de rehabilitación, pues, con la mezcla de dolores que le damos al paciente posteriormente. En 15 días tenemos también estas recuperaciones, pero yo creo que si trabajamos en conjunto les daremos pronto buenos resultados. Exactamente. Así que esperemos que así sea. Sí, vamos a ponerlo en consideración para que lo pruebe la mesa editorial, pero yo creo que estoy casi seguro de que sí me lo van a aprobar. Excelente, así que bueno, estaremos con ustedes dándoles ese tipo de información. Y ahora, antes de pasar al segundo bloque, vamos a dar un pequeño condensado de cómo estuvo el Congreso de Inmunología, qué cosas nuevas trajeron, el Congreso Venezolano de Alergia e Inmunología, del cual el doctor es presidente, bueno, ya hasta el Congreso fue presidente.
Ahorita soy vicepresidente. Por unos cuantos años fue. Pero nos trajo bastantes cosas pues, que en la actualidad con la parte de la pandemia hemos movilizado mucho más lo que es la investigación y la publicación. Y un condensadito antes de pasar al próximo bloque, ¿qué trajimos? Una de las cosas más interesantes que tuvimos fue el tema de los pacientes con COVID y con autoinmunidad, que si debían o no debían recibir la vacuna, porque esa es la pregunta. Si yo tengo una alergia, tengo una enfermedad autoinmune, ¿me pongo o no me la ponga? Y definitivamente todos los estudios que revisamos, todas las conferencistas que trajimos, hablaron de que sí, hay que ponerse la vacuna, hay que vacunarse, hay que cumplir con todo este protocolo para poder lograr llegar a nuestra normalidad que teníamos anteriormente, y no hay riesgo en comparación con los pacientes que no son alérgicos o que no tienen enfermedades autoinmunes. Así que bueno, yo creo que con este condensadito ya vamos al próximo bloque y ya continuamos para mayor información para todos ustedes. Vamos a una pausa y ya regresamos. Inicio del corte programado para publicidad. ¿Sabían que en Venezuela tenemos el primer centro de otorrino con cirugía láser en consultorio para tratar obstrucciones nasales y ronquidos sin entrar al quirófano? Aplicando una técnica certificada internacionalmente, con una década de experiencia y más de 1.500 pacientes. Un modelo de negocio replicable, inédito, con un plan de expansión global. Contáctanos por el 0412-235-7909. Nuestras redes sociales @respiralibre y www.respiralibre.com.be. El resultado de la selección y mezcla de los mejores granos venezolanos finamente tostados, ahora en cápsulas. Caldi Café estrena la medida perfecta y pone su variedad en cada taza para que disfrutes al máximo su experiencia. Caldi, un sabor para cada gusto. Fin del corte programado para publicidad. Regresamos con Respira Libre. Y continuamos en nuestra conversación de entrevistas con Respira Libre, en nuestra sección de salud, con el doctor Joselito Torres, inmunólogo, expresidente de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, y bueno, el inmunólogo del Centro Respira Libre de Venezuela. Estamos también, habíamos conversado sobre lo nuevo que trajo el Congreso Venezolano de Alergia, Asma e Inmunología, y es sobre esto tan importante, la gente que tiene trastornos de inmunidad, las que son muy reactivos, si tienen que vacunarse o no. Y definitivamente, José, por favor, explícanos bien que todo el mundo tiene que vacunarse. Sí, realmente buscamos muchísimos expertos al respecto, tuvimos mucha gente, tanto nacional como internacional. De hecho, uno de los que nos apoyó en esto fue el doctor Alexis García, que llevó el estudio del Sputnik 5 en Venezuela, y pues definitivamente el paciente tiene que vacunarse independientemente de los antecedentes. Los únicos pacientes que no deben vacunarse son los pacientes que han tenido reacciones con el polietilenglicol, que es el componente de la vacuna, que eso realmente es muy raro, o sea, es aproximadamente el 0.02%. También están los pacientes que supuestamente tienen problemas de coagulación, pero realmente también los porcentajes hablan de más o menos un 0.01% de lo que es realmente el riesgo para tener esta complicación. Realmente son muy pocas las complicaciones. Los pacientes con autoinmunidad, independientemente de su patología, tienen que vacunarse. Lo único es que hay que ajustar un poquito las dosis del tratamiento antes de la vacuna y después de la vacuna por un tiempo, más o menos unos 15 días. Ojo, no quitarlo, ajustarlo, bajarlas un poquitito para que el efecto de la vacuna pues sea mucho más efectivo, porque no es que no lo hace, sino que baja un poquito la inmunidad. Y en los pacientes alérgicos realmente no hay ninguna contraindicación. Una anécdota que tuvimos, que yo creo que te comenté cuando estábamos en el corte, era que en el hospital, cuando colocaron la vacuna, que bueno, se colocó el Sputnik y se colocó la vacuna Sinopharm, pues obviamente yo siendo el alergólogo inmunólogo del Hospital Vargas, donde trabajo, el director del hospital me dijo: doctor, por favor, usted tiene que estar aquí por si acaso.
¿Okay? Entonces yo estuve los primeros 2 días ahí, de verdad, portándome bien y estaba sentadito. Ya al tercer día dije, ay, ¿saben qué? Me avisa si hay algo, porque es que no pasó absolutamente nada. O sea, yo estuve los 2 días mirando a la gente así, y yo, bueno, no pasó absolutamente nada. Gracias a Dios, no tuvimos ninguna reacción, por lo menos en todos los que vacunamos en el Hospital Vargas, que fueron aproximadamente 800 personas, ninguno tuvo reacción ni alérgica ni de ningún tipo. ¿Okay? Quizás las reacciones locales, pues el dolor en el brazo, eso es lo normal, pero reacciones alérgicas no hubo absolutamente ninguna, y eso es algo que yo decía, bueno, es un chiste. Yo decía, los primeros 2 días yo me quedé allí, después ya me fui para mi casa y dije, bueno, me llaman si hay algo, porque de verdad no pasó absolutamente nada. Claro, y eso es algo que da la fuerza y la importancia y el respaldo para que todo el mundo se vacune y podamos llegar a recobrar un poco lo que es nuestra normalidad, aunque yo no creo que lleguemos a la normalidad como tal, sino a la nueva normalidad, y que estemos pues llevándonos con esta inmunidad de rebaño al nuevo paso, porque las cepas siguen mutando las cepas y siguen abriéndose y cerrando los países y siguen regresando pues los toques de queda en algunos sitios, pero bueno, ahí seguiremos y avanzaremos si todos nos vacunamos. Es así, definitivamente yo creo que la respuesta más importante es vacunarse. Si nos vacunamos todos, yo creo que, o por lo menos un gran porcentaje de la población, vamos a lograr esa inmunidad de rebaño que nos va a permitir pues tener algo un poquito más de lo que teníamos anteriormente. Eso, lo que tú dices es totalmente cierto. Probablemente no lleguemos a esa normalidad tan rápido, a eso que teníamos antes, pero probablemente más rápido que temprano si tenemos la vacuna completa, y esperemos que entonces en todos nuestros países ya esa inmunidad de rebaño se alcance prontamente. En Venezuela, pues ya con estas campañas de vacunación que se han iniciado, pues esperemos que pronto lleguemos a esa meta, ¿no? Claro, este programa lo vemos en Venezuela, también en la República Dominicana, donde pues la vacunación también es importante, y va adelantada, se cierra y va muy muy adelantada, y en Estados Unidos, donde bueno, ya la población pues hay aproximadamente elevado, el 65%. Sí, un elevado porcentaje también que está vacunado. Con respecto a las dudas que hay, donde, bueno, aquí como estamos, el que lo ve en Estados Unidos, pues recibió Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, en Venezuela Sputnik, Sinopharm, los de República Dominicana, estuvimos con Sinovac, y pues creo que hasta ahora también AstraZeneca, creo que también recibieron. Entonces, todos podemos confiar en todas las vacunas. Sí, hay algunas vacunas que quizás tienen un poquito menos de porcentaje, pero hay una cosa que es muy importante que entendamos, que todo lo que esté por encima del 60% es bueno. ¿Okay? En vacunas ninguna, absolutamente ninguna vacuna tiene una efectividad del 100%, ninguna. Entonces, todo lo que esté por encima del 60% es bueno. Y todas estas vacunas tienen, la que tenía menos era justamente la vacuna Sinovac, pero ya sabemos que en el último estudio que lo publicaron pues en junio, publicaron ese estudio de fase 3, ellos hablan de 72%, sí. O sea que es bastante elevado y es bastante efectiva. El detalle con esta vacuna es que en los pacientes mayores de 65 años no tiene un efecto tan bueno como lo tienen los pacientes menores. Entonces los pacientes mayores de 65 años deberían colocarse más bien otro tipo de vacuna para que haya una efectividad un poco más alta. Pero en el resto de la población pues es muy buena y es efectiva. Sí, o sea que definitivamente la mejor vacuna es la que tenga disponible en su país y la que cumpla con su esquema completo, y ya veremos en los próximos estudios lo que nos revela si va a hacer falta pues terceras dosis o si hacen falta esquemas completos o refuerzos. Yo creo que eso es algo que tendremos que estar atentos y irnos actualizando cada día más. Eso yo creo que todavía nos faltan unos meses para saber qué va a pasar con estas dosis y cuánto tiempo dura la inmunidad. Salieron estudios también recientes que dicen que la inmunidad, pareciera que la inmunidad adquirida por la vacuna dura mucho más que la inmunidad natural. Hay algunos estudios que dicen que puede durar alrededor de 10 años, otros que dicen que menos, que 2 años. Entonces todavía está esa controversia, pero bueno, es algo nuevo, novedoso, que todavía tenemos que seguir estudiando. Es así que bueno, lo más importante es que tenemos que estar siempre de la mano de nuestros especialistas, estar actualizados, saber pues qué es lo que está llevándose en este momento, y definitivamente pues como es nuestra misión en Respira Libre y uno de nuestros puntos objetivos, educar y transmitirles a ustedes todo lo que estamos viviendo cada día. Yo espero pues, Rosalít, que
de nuestro centro y que nos mantenga siempre informados y así poderles llevar a ustedes esta información. La gente que te quiera contactar, José, ¿cómo hace? @dr.joselic.torres, doctora abreviada Joselic Torres, y por supuesto @respiralibre, donde también estamos disponibles. Así que bueno, ya ustedes saben, cualquier contacto a través de nuestras redes, ya que es nuestro inmunólogo de nuestro centro, y @dr.joselic.torres. José, encantadísima como siempre. A ustedes. Y más de que estés aquí, que te hayamos podido entrevistar en Miami, y bueno, y seguimos juntos para mucha más información para todo nuestro público. Gracias. Sí. Vamos a una pausa y ya regresamos. Inicio del corte programado para publicidad. Si somos el resultado de una mezcla, ¿por qué iba a ser diferente con nuestro café? Caldi, mezclas de 5 tipos de granos venezolanos seleccionados y finamente tostados. Un sabor que tienes que probar. Caldi, un sabor para cada gusto. Posada Amada Mía, en Tucacas, Morrocoy, Estado Falcón. Disfrute las mejores playas y luego descanse en nuestras cómodas habitaciones con baño privado, aire acondicionado y TV cable. Tenemos estacionamiento propio y un área social al aire libre con parrillera. Estamos a 7 minutos del Parque Nacional Morrocoy y muy cerca del área comercial. Síganos en Instagram y Facebook, @Posada Amada Mía. Ahí podrá chequear los testimonios de nuestros huéspedes asidus, los cuales son nuestra mejor recomendación. Posada Amada Mía, su mejor opción en Tucacas, con ambiente familiar y atendida por sus propios dueños. Reservaciones al 0412-272-3838. Posada Amada Mía, la delicia de las posadas en Tucacas, Estado Falcón. Fin del corte programado para publicidad. Regresamos con Respira Libre. Nuestra segunda entrevista de salud, el doctor Juan Carlos Méndez, @doctor antivejez. Con él siempre unos tips muy interesantes para llegar hasta los 120 o hasta los 150 años, como él dice, activos y saludables. Bienvenidos a su espacio fijo, Respirando Salud, hasta los 120 años o hasta los 150, como nos dice nuestro querido dueño de esta sección, el doctor venezolano antivejez, Juan Carlos Méndez. Hoy vamos a hablar acerca de emociones antivejez. ¿Cómo así? Bueno, interesante tema, Sajixa, porque tú sabes que nuestro organismo como seres humanos está compuesto de 3 elementos importantes. El cuerpo físico, que están nuestras sensaciones, el cuerpo emocional, que la palabra dice las emociones, que es el alma que genera las emociones, y la parte mental, que es donde están nuestros pensamientos, raciocinios. Pues las emociones es lo que nos da energía. Fíjate tú que en inglés emotion, energía en movimiento. Entonces, dependiendo de las emociones que nosotros estemos generando, pues vamos a tener una actitud mental y por ende mental y emocional positiva o negativa. Entonces, ya desde el punto de vista de medicina del nacimiento, estudiamos que cada emoción afecta a un órgano y cada órgano genera una emoción. Por ejemplo, la emoción de la alegría y la tristeza tiene que ver con el corazón y tiene que ver con el intestino delgado. Esto ya los chinos de la medicina tradicional, pues ya lo hablábamos hace muchísimos milenios y que por supuesto nosotros lo estamos aplicando hoy en día con mucha razón. Y por eso la gente puede decir, tengo una alegría en mi corazón. Nadie dice, tengo una alegría en la rodilla, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la emoción de la alegría y la tristeza tiene que ver con el corazón. ¿Okay? Entonces tenemos que cultivar la alegría para que tengamos una salud cardiovascular. Muy bien. La alegría tiene que ver, la alegría y la tristeza tienen que ver con el corazón. La otra emoción, por ejemplo, tiene que ver con la ansiedad y lo contrario sería la satisfacción, la saciedad, que tiene que ver con el estómago y tiene que ver con el vasopáncreas. Entonces, cuando una persona está ansiosa, le da como un vacío en el estómago que le provoca comer dulce, porque es que el dulce también tiene que ver con esas emociones. Cuando uno come, ¿cómo se siente? Satisfecho, saciado. Entonces, la saciedad tiene que ver con esa, o satisfacción, tiene que ver con el estómago, vasopáncreas.
El siguiente emoción tiene que ver con la angustia y que tiene que ver con la sensación de libertad y liberalidad, que está relacionado con dos órganos importantes, el pulmón y el intestino grueso. Por eso la gente que está estreñida vive angustiada, o la persona que tiene asma tiene la angustia, tiene la sed de aire. Entonces la angustia tiene que ver con esas emociones. Cuando usted cultiva la libertad y la liberalidad, por ejemplo, cuando usted evacúa naturalmente todos los días, fisiológicamente 3 veces al día, siente que como que, sabroso. Y de hecho respira profundo y se siente libre de todas esas ataduras y cargas que pudieran estar angustiando. La siguiente emoción tiene que ver con el riñón. Dime. Sí, que respira libre. Y por eso que tiene que respirar libre. Hasta los 120, hasta 150 años, joven y saludable. Sí. Mira, la siguiente emoción tiene que ver con el miedo y con el coraje o el valor de hacer las cosas. Y tiene que estar relacionado con el riñón, por ejemplo, y tiene que ver con la vejiga. Por eso en las películas vemos que muchos artistas, cuando hay miedo, películas de terror, la gente se orina del miedo, porque es que eso tiene que ver, digamos, psicosomáticamente con esa emoción. En cambio, cuando la persona tiene los riñones bien fortalecidos, la gente le puede decir popularmente, bueno, ¿qué riñones tienes tú para hacer tal cosa? Pues tiene que ver con esa fuerza, con ese coraje, con ese valor y temeridad para hacer las cosas, y por eso que cultivamos ese coraje y ese valor para hacer cosas, fortaleciendo tus riñones. Y finalmente tiene que ver con la rabia y el sosiego. La rabia pues es esa sensación que genera resentimientos, odios, rencores y toda esta cantidad de elementos que afectan ¿a quién? Al hígado y a la vesícula biliar. Por eso la gente que muchas veces está con muchas rabias acumuladas le dice está como amargado, pero esa amargura no es despectiva, es amargado como la hiel. Y las hieles, las bilis, cuando se precipitan, producen cálculos biliares. Entonces la persona que sufre de cálculos tiene que ver con rabias acumuladas. Por eso dicen que sacarle la piedra, es que me sacaste la piedra tiene que ver con la piedra de la vesícula. Entonces, sí, bueno, lo importante es cultivar el sosiego. ¿Okay? Cultivar el sosiego, cultivar la paciencia, porque son, digamos, los elementos que van un poquito más de las emociones para que no se convierten en sentimiento. Una cosa es una emoción, otra cosa es un sentimiento. Hay una película muy famosa de Marvel, de unas caricaturas de todo lo que son los sentimientos, que lo reflejan perfectamente bien todo lo que tú estás diciendo, que te recomiendo, y la alegría comanda, pero cuando la alegría se pierde, entra todo un caos en el organismo, pero no puede haber un desnivel, tienen que estar todas las emociones presentes para que haya un adecuado sistema completo de que la persona esté así, ¿no? Sana hasta los 120 años. Definitivamente es así. Claro, ahorita con el miedo a toda esta pandemia, por supuesto, el miedo es una emoción. El tema es que no se convierte en un sentimiento, por ejemplo, de temor, de pánico y mucho menos de paranoia, ¿no? Porque es lo que descompensa al organismo. El miedo lo que hace es activar tus mecanismos de defensa. Bueno, utiliza el tapabocas, higieniza tu ambiente. Por ejemplo, nosotros aquí en la clínica tenemos unos equipos de ozono que higienizan todos los ambientes. O sea, utilizar las medidas de precaución, pero nunca permitir que se conviertan en sentimientos negativos que, mejor dicho, van a acelerar los procesos de envejecimiento psicosomático afectando a otros órganos. Entonces, cultivar, bueno, saber manejar las emociones, pero cultivar ya lo que son los pensamientos y elementos espirituales como el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la bondad, la templanza, el dominio propio, que las tienes que cultivar para que logres manejar muy bien tus sentimientos y te mantengas biológicamente joven y saludable, respirando libre, pues, como dices tú muy bien en tu magnífico programa. Vamos a una pausa y ya regresamos. Inicio del corte programado para publicidad. Lleva las mejores mezclas a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. Ya disponible en Play Store. En Play Store, la app de DJ Edgar Franco para que tu rumba no termine. Descárgala en tu celular. Es la nueva app para tus rumbas de DJ Edgar Franco. Edgar Franco.
Si somos el resultado de una mezcla, ¿por qué iba a ser diferente con nuestro café? Caldi, mezclas de 5 tipos de granos venezolanos seleccionados y finamente tostados. Un sabor que tienes que probar. Caldi, un sabor para cada gusto. Fin del corte programado para publicidad. Regresamos con Respira Libre. Cuando tú combinas esas meriendas, que es comer 5 veces al día, y luego hacer ayunos intermitentes, mejora significativamente tu humor, porque tú sabes que el humor no es porque tú quieras estar así, sino es porque el hígado, a tratar de sacar el glucógeno de reserva, se niega y entonces entra y estimula a la persona para que se ponga biliosa, o sea, se amarga como la hiel, pero nada personal, nada personal. Ya sabes, cuando yo esté brava es que tengo hambre. Pero nada personal, eso es el tema de tu hígado y tú y tu hígado. Bueno, entonces el tema de eso ayuda, tú sabes lo que se llama la flexibilidad metabólica. Mientras mayor flexibilidad metabólica tenga una persona, mayor capacidad de adaptación tiene y mayor longevidad va a tener. Eso está demostrado científicamente. Por ejemplo, un día normal y corriente uno desayuna, almuerza y cena, pero 2 meriendas son importantes. Después hablaremos de la desayuno y almuerzo, pero vamos a hablar de las meriendas. Por ejemplo, ¿qué puedes merendar en la mañana? Ahí tienes muchísimas opciones, como por ejemplo, yo recomiendo la gelatina de té de Jamaica, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Haces una infusión de té de Jamaica, de la flor de Jamaica. Se me hubiera ocurrido eso. Le pones una cucharada de gelatina sin sabor a ese té caliente, que puede ser malojillo, toronjil, té verde, el té de cacao, el té que a ti te guste, y le pones un toquecito de limón, máximo un poquito de stevia. Lo metes en la nevera y te queda como una gelatina de té, sin colorante, sin azúcar, con un sabor espectacular porque agarra el sabor de la infusión y obviamente va a tener el colágeno, todas las propiedades fitofarmacológicas de esa planta medicinal, y si lo vas variando, pues eso va a caerte a las 10, 11 de la mañana de maravilla. En vez de comerte un pastel, una pastelería, un dulce, eso es importante para mantener tu colágeno. Con jamón y queso. Un pasito, no, ya te traicionó el inconsciente, pero no importa, tranquilo, es un problema entre tu hijo y tú, no pasa nada. No sé, esta entrevista siempre suena así contigo. Bueno, en la tarde, bueno, también te puedes comer unas semillas, nueces, pistacho, perey, ajonjolí, las semillas de uyama para los hombres, que es importante para la próstata, ya que tiene altas cantidades de zinc, que se ha perdido con el tiempo, entonces ayuda. Entonces, bueno, las semillas son importantes, y eventualmente algunos frutos secos. Una cosa es una semilla, otra cosa es un fruto seco. Un fruto seco es, por ejemplo, una ciruela, una pasa, un albaricoque, algunas frutas que son deshidratadas. Eso se puede comer en la mañana. En la tarde, lo único que yo recomiendo de verdad es un trozo de cacao 100% sin azúcar, porque recuérdense que la serotonina a esa hora está por el suelo. La serotonina debe estar en altas cantidades en la mañana, pero a las 4 de la tarde están sus niveles más bajos, entonces los niveles de desánimo son mayores. ¿Qué hace el cacao? Libera triptófano a nivel intestinal y estimula la producción de serotonina. Ahora, para el siguiente día, ¿qué hay que hacer? Cenar temprano el día anterior y comenzar lo que se llama ayuno intermitente. O sea, saltarte el desayuno, pero no de una manera absoluta. Tienes que tomarte algo ketogénico. ¿Qué significa ketogénico? Que estimula la liberación de la grasa hepática y la grasa visceral, tomando, por ejemplo, lo básico es un café, pero puedes tomar un cacao, una infusión de cacao, un té verde que tiene un poquito de cafeína, y eso estimula la liberación de grasa. Entonces esa grasa abdominal, que generalmente es signo de envejecimiento, comienza a liberarse como fuente de energía. Por eso no es que te vas a tomar agua ni que vas a tomar infusiones, no, tiene que ser algo que tenga alguna metilsantina, como la cafeína, como la teobromina, como la teína, que estimula la liberación de la grasa y se te quita el hambre. Y si tienes que darle un booster más, le pones un poquito de aceite de coco,
el cacao que tiene manteca de cacao, el aceite MCT que es de coco, que no tiene el sabor a coco, al que no le gusta el coco. Entonces, bueno, vas a ver cómo se te quita realmente el hambre, porque acuérdate que Sahixa, la grasa, cuando tú te la tomas, libera colecistoquinina y a nivel cerebral se te quita el hambre, se te quita el hambre y el mal humor. ¿Qué te parece? Bueno, lo del mal humor es cierto, que cuando yo como se me quita el mal humor, pero vamos a ver, no he probado estas meriendas, las voy a probar, te diré en la próxima entrega. Entonces un día sí y un día no, alternas 2 días de ayuno intermitente, los otros días de comer 5 veces al día. Eso ayuda a aumentar la flexibilidad metabólica, definitivamente. Y te lo digo yo porque al final la sumatoria que tú haces a nivel semanal y mensual produce un efecto anti-envejecimiento, que es lo único que se ha demostrado que aumenta la longevidad, que se llama la restricción calórica. Eso realmente funciona y va muy bien con todos los pacientes. Es recomendable nunca hacer ayuno intermitente todos los días. Eso es contraproducente. De hecho, la palabra te lo dice, ayuno intermitente. Y la única comida que yo recomiendo saltar es el desayuno, nunca la cena. Entonces es importante hacerlo de y manera la gente adecuada. hace lo contrario, Juan Carlos. La gente siempre salta es la cena. Está mal hecho porque la cena es importante para la regeneración y la reparación celular. Realmente el desayuno es el que necesitas hacer para que utilices la grasa como fuente de energía. Ahí es donde está el secreto de un buen ayuno intermitente anti-envejecimiento. Bueno, yo se los dejo aquí, pero yo tengo que comer. Lamentablemente no. Voy a probar estas recomendaciones de mi querido amigo Juan Carlos Méndez y luego les contaré. Muchísimas gracias, Juan. ¿Cómo te contactan? ¿Cómo son tus redes sociales? Claro, como siempre les invito a visitar nuestra página web a través de www.doctorantivejez.com con la palabra completa Doctora Antivejez, igual nuestras redes sociales, @Doctora Antivejez, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, para que usted se mantenga biológicamente joven y saludable, respirando libre hasta los 120 años, bien alejado de las enfermedades y disfrutando la vida con plenitud. Exactamente. Bueno, hasta la próxima entrega. Un beso grande. Vamos a una pausa y ya regresamos. Inicio del corte programado para publicidad. Saca tus neuronas de cuarentena. Posa Estudio Creativo pone a tu disposición todas las herramientas tecnológicas para que termines la cuarentena ampliando tu portafolio profesional. Clases interactivas en vivo por Zoom. Puedes ver Premiere, Photoshop, Illustrator, Audition e InDesign, entre otras aplicaciones. Todos nuestros cursos disponen de la certificación internacional de Adobe. Aprovecha el tiempo al máximo. Comunicacionvisual.com o Posa Estudio en todas las redes sociales. Fin del corte programado para publicidad. Regresamos con Respira Libre. Nuestra tercera entrevista de salud, el doctor Eliezer Melián, médico, urólogo, andrólogo venezolano, que nos va a hablar acerca de un tema interesante que está bien en boga, lo que es la cirugía protésica de pene. Continuamos con nuestras entrevistas de salud y estamos con un queridísimo amigo, el doctor Eliezer Melián, urólogo, andrólogo, dueño de la plataforma de androfertilidad, venezolano, y que en la actualidad está trabajando con algo que sé que es un tema de interés para todos, prótesis de pene. Así que vamos ahora a hablar sobre este tema. La cirugía protésica generalmente es el último eslabón dentro de todo el proceso terapéutico. ¿Okay? Eso es lo más honesto que con lo que podemos arrancar.
Y recordemos que la disfunción eréctil es algo que es un problema frecuente, lo hemos comentado en otros programas. 40-50% de los hombres tienen algún grado de disfunción. Y cuando decimos algún grado, desde una pequeña dificultad hasta no logran ningún tipo de erección. Y evidentemente para cada problema hay una alternativa diferente, que van desde terapia psicológica o psicosexual, modificaciones del estilo de vida, que a la gente se le olvida, porque sabes que todo el mundo quiere que llegue a tu consultorio. Doctora, quiero que me mande algo para los sueños feos. Pero por favor que sea una pastilla, ¿sí? Que sea rápida, que actúe en media hora. Doctora, estoy ronco. Deme una pastilla que actúe inmediatamente y se me quite la ronquera. Entonces, lamentablemente eso no funciona así, pues. Entonces, generalmente vamos por pasos de identificando factores de riesgo, corrigiendo los que se pueden corregir, porque hay algunos que no puedes corregir, como por ejemplo la edad. Después pasamos a las terapias farmacológicas, donde hay medicamentos que ya son conocidos por casi toda la población, cuyos nombres genéricos son sildenafilo, tadalafilo, vardenafilo. Si nos pagan propaganda, vamos a decir su nombre, pero como no nos pagan, no vamos a decirlo en este momento. ¿Okay? Después vienen agentes inyectables, bombas de vacío, ondas de choque. Ahorita hay una nueva terapia emergente con plasma rico en plaquetas que ha sido usado por muchas especialidades y nos está dando buenos resultados en personas con disfunciones leves a moderadas. Es una terapia no invasiva que se hace con el plasma del paciente y realmente es un procedimiento que dura alrededor de unos 10 a 15 minutos después y tiene resultados que son bastante alentadores. Lo estamos usando en disfunción eréctil, lo estamos usando también en enfermedad de Peyronie en fase aguda, que es la curvatura adquirida del pene, que no hay muchas alternativas realmente cuando está en esa fase. Y luego llegamos a la cirugía protésica. ¿Okay? La gente siempre se pregunta en qué consiste, qué es una prótesis de pene. ¿Sabes? Cuando te nombran una prótesis piensas automáticamente en Terminator. Piensas en el brazo metálico, volveré y todas esas cosas. Y realmente no es así. Pues. Realmente las prótesis de pene son unos dispositivos cilíndricos que insertamos en los cuerpos cavernosos para que permitan al individuo tener una relación sexual satisfactoria. Y hay diferentes tipos. Entonces la gente dice, ¿cuál es la diferencia de los tipos? Bueno, es como cuando vas a comprar un carro. ¿Cuánta plata tienes? Sí. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuál es el presupuesto? Básicamente cualquier carro te puede llevar de aquí a Valencia. Claro. Pero puedes viajar en Gaveo, puedes viajar en un Ferrari, puedes viajar en un Lamborghini. ¿Okay? En estos días voy a colocar una prótesis que cuesta lo mismo que cuesta mi carro. Wow. Entonces, básicamente, cuando las ves y las clasificas, hay prótesis maleables, ¿okay? Dentro de las cuales son unos cilindros que tienen la capacidad de deformarse. Y por decirlo de alguna forma, la gente cuando va a tener una relación sexual agarra su pene y lo coloca en posición o lo orienta en la posición de erección manualmente. Es bueno para personas que tengan alguna dificultad para la movilización, para la destreza manual, en las personas mayores, en lesionados medulares, o personas con Parkinson, por ejemplo, que activar de repente un sistema hidráulico de bomba se les pueda hacer difícil. Es una buena alternativa porque lo llevas a posición y se acabó. Esa es una cirugía que tiene diferentes formas de abordaje. Generalmente las colocamos subcoronales, muy parecido a como se hace una circuncisión, dura entre 20 minutos a media hora y tiene una muy baja tasa de complicaciones, que eso podemos hablar en el próximo segmento de cuáles sean las complicaciones que pueden presentarse. Después vienen las hidráulicas. Las hidráulicas, bueno, también están así como la Ferrari, ¿okay? Vienen de dos tipos, hay unas que traen un reservorio y otras que vienen sin reservorio, que básicamente se diferencian en que estas pueden lograr estados de flacidez y de erección, que en el caso de las maleables no, en el caso de las maleables siempre estás como medio camino, ¿ok? Y siempre listo para la acción, estás como los Boy Scouts, ¿ok? Sabes que el lema de los Boy Scouts era siempre listo, más o menos así está con las maleables. Pero no tienes estados de flacidez, siempre tienes que estar... Claro, no es tan normal. No es tan fisiológico. Exactamente, no es tan fisiológico. Con las hidráulicas tienes un sistema en el cual al activar una bomba, esos cilindros se llenan de líquido, y este líquido simula la sangre que entra en los cuerpos cavernosos, y cataplum, de repente
en un abrir y cerrar de ojos tienes una erección y de repente cuando ya decidas que terminaste, puedes desactivar el sistema valvular, el agua, el líquido, la solución, regresa al reservorio y tienes un estado de flacidez. Y puedes hacer siempre, para la gente dice, bueno, y eso no corta la nota. Puedes hacer como hacen muchas mujeres, da un segundo, voy al baño un momentico y regresa, activas tu bomba, aunque hay gente que de repente se vuelve muy diestra y en cuestiones de segundos te volteas un momentico, ya me voy a tomar algo, te volteas y cuando te das la vuelta ya estás activo otra vez. Realmente esta es una cirugía que me agrada mucho realizar porque el porcentaje de satisfacción es muy alto. ¿Ok? Y es muy agradable cuando le devuelves la vida sexual a la gente porque no solamente le devolviste la erección, le devolviste autoestima, le devolviste seguridad, le devolviste masculinidad, le diste sensación de poder, ¿ok? La posibilidad de sentir que satisface a alguien y no tener miedo del fracaso en la actividad sexual. Evidentemente la selección de los pacientes y cuando tienes la entrevista tienen que ser muy claro porque puedan haber algunas variaciones en el diámetro. Realmente la longitud generalmente no es mucha, pero tienes que aclarárselo al paciente pues, que tenga expectativas reales. Mira, te voy a colocar una prótesis, no te lo puedo colocar 5 o 6 centímetros más largo ni 8 centímetros más ancho. Lo vas a tener básicamente del mismo tamaño que lo tenías y quizás pueda hacer que sea un poquito más delgado del tamaño que tienes, que hay otras opciones luego para poder llevarlo al diámetro que tú desees, como el plasma que se está utilizando, y al ser un producto homólogo se reabsorbe y no hay ninguna contraindicación. Pero lo cierto es que tenemos una variedad de alternativas y así como me decía alguna vez, tú te imaginas la maravilla de no tener que volver a preocuparte más nunca por tu erección. Maravilloso. Bueno, ahora vamos a un corte y ya regresamos con las complicaciones. Seguimos aquí. Vamos a una pausa y ya regresamos. Inicio del corte programado para publicidad. ¿Sabían que en Venezuela tenemos el primer centro de otorrino con cirugía láser en consultorio para tratar obstrucciones nasales y ronquidos sin entrar al quirófano? Aplicando una técnica certificada internacionalmente, con una década de experiencia y más de 1.500 pacientes. Un modelo de negocio replicable, inédito, con un plan de expansión global. Contáctanos por el 0412-235-7909. Nuestras redes sociales @respiralibre y www.respiralibre.com.be. El resultado de la selección y mezcla de los mejores granos venezolanos finamente tostados, ahora en cápsulas. Caldi Café estrena la medida perfecta y pone su variedad en cada taza para que disfrutes al máximo su experiencia. Caldi, un sabor para cada gusto. Fin del corte programado para publicidad. Regresamos con Respira Libre. Quedamos entonces hablando sobre las cirugías de prótesis de pene. Yo iba a preguntar cómo eran las complicaciones, pero primero vamos a ver cómo es la recuperación. ¿Cómo es la recuperación, Eliezer? En general es una cirugía que es ambulatoria, en la mayor parte de los casos, dura alrededor de media hora, 40 minutos. ¿Okay? Generalmente el paciente se le coloca un vendaje compresivo que dura alrededor de unas 24 horas. Después debe mantener su aseo diario durante un promedio de una semana. Los puntos que se colocan son puntos que se caen solos, son puntos reabsorbibles y se reincorpora a su actividad sexual en promedio entre las 4 a 6 semanas. Hay algunas personas que tardan un poquito más en cicatrizar, pero en 6 semanas ya salen con su prótesis activada, así que te podrás imaginar que para ellos no hay mejor vista que eso. Excelente. Y en cuanto a las complicaciones. Las complicaciones existen, aunque no son frecuentes, ¿ok? Parte de ser un cirujano completo de abocado es estar preparado para manejarlas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles pueden ser las posibles complicaciones? Una de las más temidas es la infección. Generalmente tenemos todas las previsiones, desde el lavado la noche anterior del paciente con bodines, si no es alérgico, Jardex, se le pide que se bañe del tórax hacia abajo y se restregue por unos 7 a 10 minutos con jabón.
cuando vamos a iniciar la cirugía es por lo menos 7 minutos. 7 minutos es nuestro número de cepillado con solución antiséptica, se le coloca su antibiótico profiláctico. Después, cuando abordamos los cuerpos cavernosos, antes de colocar las prótesis, se hace un lavado de la cavidad de los cuerpos cavernosos con solución con antibióticos para prevenir las infecciones, porque en el caso de que se presente, generalmente amerita la remoción de la prótesis y que te quedas con dos alternativas: o la remoción y cirugía de rescate inmediata, que es remover y remover, lavar automáticamente y colocar una prótesis nuevamente, o hacerla en diferido. Dependiendo de la escuela que veas, hay algunos que prefieren hacer la cirugía de rescate, porque cuando el cuerpo cavernoso cicatriza, la dilatación posterior puede ser un poquito más compleja y propensa a que se generen complicaciones diferentes, vasculares, como sobre todo la perforación del cuerpo cavernoso a nivel proximal, ¿okay? Que es otra de las complicaciones y que también generalmente se corrige básicamente haciendo una incisión a nivel perineal y haciendo la rafia del cuerpo cavernoso como si fuera una fractura de pene. Otra de las complicaciones que también se puede dar, está descrita como una complicación dentro de las complicaciones infrecuentes, una de las que se puede presentar, la lesión uretral, que generalmente también se maneja intraoperatorio y no tiene mayores consecuencias. La identificas, haces tu rafia uretral y continúas con el procedimiento. Las otras fallas que se pueden presentar ya de manera postoperatoria, disfunción mecánica. La disfunción mecánica realmente es menos del 5% a los 5 años. Realmente... Y tiene más que ver con las que son con las hidráulicas. Porque la maleable no. La maleable la doblaste y se acabó. Exacto, además va a tener esa complicación. Y no hay forma de partirla. Sí, porque eso tiene por dentro un sistema como que es como, por decirlo de alguna forma, como metálico que garantiza la firmeza. Tiene como una serie de espirales. Eso para partirle que tienes que darle como una sierra. Se acabó. Y las hidráulicas, bueno, dependiendo de la disfunción del componente que esté alterado, puedes hacer o un reemplazo completo de la prótesis o hacer simplemente que recambiar el componente, porque a veces puede ser solamente la válvula que se haya dañado. Próximamente tenemos una cirugía de reemplazo. Las prótesis tienen un tiempo de caducidad. Usted preguntar, el tiempo debe tener un tiempo de vida. Se estima que en promedio entre 8 a 10 años es el promedio de caducidad de las prótesis. Entonces vamos a hacer un reemplazo de una prótesis de 11 años. ¿Ok? Que si me dice, bueno, me duró 11 años, pero 11 años de felicidad. A mí que me coloque mi prótesis nueva, porque realmente le hice el uso adecuado y apropiado y esto rindió lo que tenía que rendir. Claro. Pero lo cierto es que esta es una opción posible. Además, ahorita en nuestro país logramos una alianza con una de las casas comerciales, lo cual hace accesible que inclusive la población clase media pueda tener acceso a esto. Esa es la próxima pregunta, el costo aproximado. Ahorita logramos un acuerdo y estamos iniciando un programa piloto en el Vargas para que pacientes que sufran de diabetes, de trastornos neurológicos y que tengan recursos moderados puedan acceder a este tipo de cirugía, que realmente no es tan costoso. Tenemos que pensar que esto cuesta una prótesis maleable, no digamos la hidráulica, pero por lo menos una prótesis maleable cuesta aproximadamente el 20% de lo que cuesta una prótesis de cadera. Y si la hacemos en los hospitales, la prótesis de cadera, seguramente podemos hacer una prótesis de pene con buen criterio. La idea, y eso es muy importante, la idea es que tenga eso, que tenga buen criterio. No es colocarle prótesis a todo el mundo, colocársela que la necesite. Claro, como tú dijiste al inicio del programa, esta es la última opción. Dependiendo del problema, porque si eres un lesionado medular, a lo mejor es la primera. Exactamente. Pero en la mayor parte de los casos sí, es el último eslabón. Pasamos, uno de los últimos casos que operamos tomaba 600 miligramos de sildenafil para tener una relación sexual. Y para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, ¿cuál es la dosis regular del sildenafil? Las pastillas vienen de 50, que te tomas 50. Se tomaba 10 tabletas de la pastilla azul famosa, ¿ok? ¿Cómo no es un infarto? Porque era una persona de 50 años que era atleta, pero tenía otros problemas asociados. Pero no es un infarto de broma. Claro, y él decía que él respondía, pues, pero que tenía que tomarse esa cantidad. Y bueno, le colocamos su prótesis y bueno, hasta el sol de hoy está disfrutando ya contento y sin esa cantidad de medicamentos y de cosas.
El otro paciente que operamos fue un muchacho de 30 años que por una herida por arma de fuego fue un lesionado medular. Claro, claro. El sitio de colocación de la válvula hidráulica. Okay. ¿Eso lo colocas en perineo, lo colocas en inguinal? ¿Dónde lo colocas? Cuando hablamos de la válvula, evidentemente estamos hablando de una prótesis de 3 componentes. Exacto. Los 3 componentes son, uno, los cilindros que van dentro de los cuerpos cavernosos, valga decir, dentro del pene. El otro es el reservorio, que es el que va a tener el líquido que entra y sale a los cilindros para que se pueda activar la prótesis. Ese generalmente se coloca dentro del abdomen, ¿okay? No exactamente dentro de la cavidad, por detrás del músculo recto anterior. Y el sistema valvular generalmente se hace un bolsillo, el reservorio prevesical. Okay. Y el sistema valvular generalmente se hace un bolsillo a nivel escrotal, ¿okay? Por fuera del testículo, que queda accesible y con una destreza módica puedes activarlo porque es como una perita. Excelente. Bueno, mi querido Eliezer, un tema bien interesante de actualidad y que de verdad que es una alternativa excelente para toda persona que lo necesite. ¿Cómo te pueden encontrar? Androfertilidad.com en todas nuestras redes, y si me permites quiero hacer un anuncio también. Estamos abriendo posiblemente a partir del mes de octubre Virtual Congress, que es una página dedicada solamente a la organización de congresos virtuales, porque sentíamos que había un mercado que no se estaba haciendo de la forma adecuada y que había mucha improvisación, y sabes que tenemos años metidos en la educación a distancia. Claro que sí, así que bueno, Virtual Congress también. Virtual Congress arranca a partir de octubre con un proyecto que consideramos bastante innovador. Tenemos herramientas de realidad aumentada, va a estar bien interesante. Excelente, bueno, ya saben, los que estén en Venezuela, a la consulta. Los que estén en el mundo, porque en la red estamos en el mundo. No, los que tengan a la consulta, los que quieran hacer turismo médico, venir con el doctor, y el que quiera consultarle o las plataformas médicas con él, excelente. Así que bueno, muchísimas gracias, mi querido Eliezer, y hasta la próxima. Es un placer estar contigo nuevamente, mi amor. Continuamos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Inicio del corte programado para publicidad. Si somos el resultado de una mezcla, ¿por qué iba a ser diferente con nuestro café? Caldi, mezclas de 5 tipos de granos venezolanos seleccionados y finamente tostados. Un sabor que tienes que probar. Caldi, un sabor para cada gusto. Posada Amada Mía, en Tucacas, Morrocoy, Estado Falcón. Disfrute las mejores playas y luego descanse en nuestras cómodas habitaciones con baño privado, aire acondicionado y TV cable. Tenemos estacionamiento propio y un área social al aire libre con parrillera. Estamos a 7 minutos del Parque Nacional Morrocoy y muy cerca del área comercial. Síganos en Instagram y Facebook, @Posada Amada Mía. Ahí podrá chequear los testimonios de nuestros huéspedes asiduos, los cuales son nuestra mejor recomendación. Posada Amada Mía, su mejor opción en Tucacas, con ambiente familiar y atendida por sus propios dueños. Reservaciones al 0412-272-3838. Posada Amada Mía, la delicia de las posadas en Tucacas, Estado Falcón. Fin del corte programado para publicidad. Regresamos con Respira Libre. Respira Libre Sport, con el periodista Aldrin Adrianza. Y aquí estamos empezando nuestras secciones fijas con Respira Libre Sport, como siempre, de la mano de nuestro querido Aldrin Adrianza, lo que es productor deportivo, que nos va a hablar lo que, como siempre, es el resumen deportivo de la semana. Bien nutrida esta semana, muy orgullosos Venezuela. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Respira Libre Sport. Te saluda Aldrin Adrianza Rangel. Iniciamos nuestro reporte dedicado a los deportes, por supuesto a través de Respira Libre Radio, con la doctora Sajixa Mariño, a quien envío un fuerte abrazo, a todo su staff en Caracas, Venezuela.
por lo que es la puesta en servicio de la nueva sede de Respira Libre en la urbanización Las Mercedes en Caracas, Venezuela. Queridos amigos, mucha tela por cortar. La semana pasada era 30 de julio y tocábamos que era el deadline de las grandes ligas del béisbol de Estados Unidos y que hoy se lo íbamos a dedicar a quién ganó, quién perdió, quién compró y quién vendió en cuanto a los equipos de cara a la segunda mitad de la campaña y bueno, los que tienen que echar el resto, ¿verdad? En estos últimos 2 meses de temporada regular. Hay equipos grandes que están metidos en problemas que tienen que apretar y apretar duro. Uno observa a equipos como los Yankees de Nueva York, equipo importante, que siempre ven el anillo de campeón, que es de los favoritos. Están en una dura lucha con Toronto Blue Jays en el este de la Liga Americana, tratando de dar alcance a equipos que se escaparon como Tampa Bay Rays y el Boston Red Sox. Los Yankees han estado ganando muchos juegos de pelota, Toronto entre ganar y perder, pero han visto cómo también gana Toronto, gana Tampa Bay y gana Boston. Y eso te mantiene una diferencia, una distancia importante. Los Yankees se movieron en esa temporada de cambios, abultando su staff, o mejor dicho, su line-up de ataque, con Joey Gallo, el slugger, ex Texas Rangers, y a Rizzo, ex Chicago Cubs. ¿Son ellos realmente suficientes para que New York Yankees pueda dar casa en el comodín? Porque el comodín hoy es, por un lado, Atléticos de Oakland, ya vamos a hablar de ellos, y por el otro lado, que es el comodín número 1, casualmente, el que llega entre Boston y Tampa Bay. Vamos a estar claro que ahí hay que escalar, pero duro. Y, bueno, Toronto también se remozó, pero empezamos hablando de los Yankees por eso, porque es un equipo grande, salvaje, honestamente. La verdad que sí. Hubo movimientos importantes, ¿no? Por ejemplo, en los movimientos hubo 20 jugadores que han participado en el Juego de las Estrellas. Hubo un Cy Young, un MVP. Honestamente, la locura en el mercado, cómo se movió el mercado, es realmente importante, ¿no? Hay un equipo que me desilusionó un poco en el este de la Liga Nacional, que no estaba tan perdido y que pensé que iba a competir, que son los Nationals. Los Nationals remozaron a Los Ángeles Dodgers con Max Scherzer. Max Scherzer en la rotación del todopoderoso campeón Los Ángeles Dodgers. Y que con todo eso están por debajo de San Francisco Giants, quien se movió con Christopher Bryant, también de los Cachorros de Chicago, otro equipo que se desarmó de manera brutal. Rizzo, Baez a los Mets, que están en el primer lugar del este. Importantísimo, ¿no? Entonces, honestamente, los Yankees tienen que apretar muchísimo. Chicago White Sox paseando en el centro de la Liga Americana, dejando atrás a los Cleveland Indians. Y en el oeste, los Astros, que esperan el retorno de Justin Verlander. Es un equipo que se movió mucho en picheo de bullpen. Y para ustedes contar lo que puede ocurrir.
Tampa Bay con esa llegada de Nelson Cruz fue importante. Tienen que darle pero durísimo, ¿no? En cuanto a lo que esté por venir en la Liga Americana. Y los Atléticos de Oakland, que es un equipo